Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos para lo de sociales, que así ya hacemos la clase de proyecto, ¿sí? Bien. Eh, Bien, bueno, ahí comparto pantalla, ¿sí? Así, perfecto. Bien, bueno, ahí espero ser más breve, el otro ahí duró bastante. Bueno, pero la idea es que vayan durando el último video de historia, y duró como 40 minutos. Dije esto de ir extendiendo un poquito los videos, así podemos avanzar, ¿sí? Eh, bueno, eh, hemos trabajado sobre lo que es la definición del concepto de Estado, la definición de Estado moderno de Guillermo O'Donnell, luego la de Oslak, ¿sí? Con los atributos de la estatidad, la externalización del poder, el monopolio legítimo, el aparato burocrático y la cuestión de la ideología, ¿sí? Dijimos que esos componentes, estos atributos del Estado, perdón, atributos, se dan de forma claro, se da de forma tensionante, ¿sí? Y no de manera absoluta, esta idea de que, eh, digamos, hay avances y retroceso en los componentes, ¿sí? No es logrado o no logrado, ¿sí? Sino que ese atributo puede existir en un determinado momento con determinadas características, después se puede debilitar, después puede avanzar, después puede cambiar de forma, ¿sí? Así que, bueno, esto en relación a los atributos, ¿sí? Eh, Nos quedan las últimas dos diapositivas de esta parte, sí, que tiene que ver con los componentes del Estado moderno, ¿sí? Es decir, lo que compone, esto les recuerdo que esto tenía que ver con los atributos para Oslak, ¿sí? Eh, Mientras que acá estoy hablando de los componentes del Estado, ¿sí? Soberanía, como entendido como capacidad de decidir, ¿sí? Eh, un Estado tiene que tener soberanía, es decir, la capacidad de decisión dentro de su territorio, ¿sí? Eh, por eso, obviamente, cuando en determinadas situaciones decimos que, sí, eh, cuando el Estado pierde la soberanía sobre su territorio, puede ser por diferentes factores. Bueno, esto lo decíamos antes, ¿no? Obviamente no es que el Estado puede llegar a desaparecer, obviamente, pero no es, obviamente, un resultado matemático, ¿sí? Puede ser que esa soberanía se debilite, entonces el Estado no es que desaparece, sino que ese Estado se debilita, ¿sí? Eh, es decir, el Estado que no puede, digamos, como no tiene capacidad de decisión, ¿sí? Eh, Bien. Bueno, obviamente tiene que tener un territorio, ¿sí? Una población, ¿sí? Un aparato administrativo, ¿sí? Esto que decimos como burocracia, y un gobierno. ¿Sí? Acá diferenciando, ¿se acuerdan que dijimos que Estado no es lo mismo que gobierno? ¿Sí? Estamos hablando del Estado-gobierno, y después está el Estado moderno, y después están las formas de gobierno que pueden variar de acuerdo al tiempo. ¿Sí? Eh, entonces, eh, por eso, por ejemplo, Argentina reclama, esto veníamos en el otro video de historia, Argentina está reclamando la soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque el Estado argentino está reclamando la capacidad de decidir sobre esas islas. ¿Sí? Eh, Bien. Bueno, última diapositiva de esta parte, después ya entramos con algo más vinculado a los pensadores y veo si podemos ahí hablar del tema de la modernidad, del sistema político, régimen político y sociedad civil. Lo que es sociedad civil, sí, fíjense, sociedad civil, sistema político, régimen político. Para lo que es sociedad civil, me interesa la definición de Portantiero, así que en el texto por favor márquenla, ¿sí? Juan Carlos Portantiero es un politólogo muy importante de la Argentina, ¿sí? Ya lo hemos nombrado para historia, de hecho la idea de empate hegemónico, ahí lo nombramos, es un cientista político ya fallecido, pero bueno, fue muy, muy importante. ¿Sí? Me interesa la definición de sociedad civil que da él. Eh,
digamos que la sociedad civil tiene que ver con, dice Portantiero ahí, como un primer nivel asociativo, ¿no? Donde yo tengo los individuos de una sociedad, ¿sí? Ay, no sé cómo va a salir, pero bueno, probemos, ¿sí? Yo tengo individuos de una sociedad, ¿sí? Vamos a ver cómo sale, ¿sí? Estoy retomando la definición de Portantiero, ¿sí? Es un toque complicada. Entonces, yo tengo los individuos de una sociedad, ¿sí? Esto sería como una sociedad. Voy a escribir con esto a ver cómo sale. Ah, bueno, creo que me sale mejor que en el pizarrón. Uy, malísima cara de ese, me recomplicó. Bien, ahí va, ¿sí? Bueno, esto póngale, esto es una D, aunque esto no lo crean. Esto sería una sociedad, ¿sí? Portantiero dice que es el cuadro de clivajes sociales, ¿sí? Y que está vinculado a un primer nivel asociativo. Entonces, yo acá tengo individuos, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿qué sería? A ver, este, por ejemplo, este, ¿sí? De clase alta, este de clase media y este de clase baja, ¿sí? Fíjense que acá tengo diferentes clases sociales, ¿sí? Entonces, de clase alta, ¿sí? De clase media y de clase baja. El concepto de sociedad civil no aplica solo a lo económico, ¿eh? Por eso yo ahora, fíjense el ejemplo que voy a dar. ¿Sí? Son diferentes clases sociales. Sin embargo, ¿sí? Y este, pongamos este tipo también es de clase alta, ¿sí? Y este último es de clase media. Si ahí yo tengo una diversidad económica, ¿sí? De diferentes clases. Sin embargo, ¿y a dónde está lo? Dice, bueno, es el cuadro de clivajes sociales que da lugar al primer nivel asociativo, asociativo. ¿Dónde está la asociación acá? Que estos individuos tal vez comparten un mismo, un mismo pensamiento político, ¿sí? Del partido político X. Y entonces yo tengo esta diversidad de este y este, que forman parte del mismo partido político. Y ahí se asocian con un fin político. ¿Sí? Ese fin con el cual, por eso dice primer nivel asociativo, ¿sí? Hay como una asociación en función, en este caso, de una cuestión político-partidaria. Obviamente, ahora, no necesariamente tiene que ser algo político, ¿sí? Puede ser que se asocian para una cuestión de religiosa. Entonces, y este forman parte de una iglesia, ¿sí? O puede ser que este y este de clase media, ¿sí? Se vincula para formar un emprendimiento, una empresa. Entonces ahí el fin, ¿cuál es? Económico. Estos se asociaron por un partido político, ¿sí? Puede ser el mismo individuo, puede ser este mismo individuo que se asoció acá por una cuestión de partido político y se asocia para una empresa o se asocia con otros para una iglesia. Ahí está la sociedad civil, ¿sí? Digamos, sería entonces esa diversidad, acá puede ser diversidad de, dijimos, de clases sociales, pero que se vincula, se asocia con un objetivo, sí, con un motivo en particular, puede ser un motivo político, puede ser religioso, económico, puede ser un fin recreativo, es decir, los individuos que se asocian y forman parte de un club, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, yo en un club voy a tener gente de, por ejemplo, diferente religión en un club, ¿sí? Diferente religión, diferente pensamiento político, pero hay que lo junta, ¿sí? En lugar de decir diferentes clases sociales, yo puedo decir, en un club tengo gente de diferente religión.
¿Y qué es lo que lo junta? Bueno, un fin recreativo, formar parte del Club San Andrés. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo la sociedad, si tengo diversidad, que puede ser de cualquier tipo la diversidad, ¿sí? Y que encuentra un primer nivel de asociación, en este caso para formar un club, ¿sí? El objetivo por el cual me reúno también es diverso, puede ser recreativo, puede ser económico, puede ser religioso, puede ser político, ¿sí? Bien, esa sería la definición de sociedad civil, ¿sí? De Portantiero, ¿sí? Como cuando se dice sociedad civil, se están pensando también entonces en esa diversidad de distinto tipo, diversidad económica, religiosa, política, pero que dentro de esa diversidad hay individuos que se asocian, se vinculan, ¿sí? Con un fin determinado. Ese fin determinado, vuelvo a decir por última vez, puede ser político, puede ser económico, puede ser religioso, puede ser de otro índole, ¿sí? Científico, ¿sí? La asociación de, no sé, asociación de astronomía de Villa Pueyrredón. Entonces la gente de Villa Pueyrredón que le gusta la astronomía, ¿sí? Que capaz es de diferente religión, diferente partido político, pero se asocia con un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, yo qué sé, se compra un aparato para ver las estrellas, ¿se entiende? Entonces ahí se compra un telescopio para ver las estrellas. Entonces, bueno, ahí hay un primer, y forman una asociación, asociación de astrónomos de Villa Parrón, ¿sí? Tiende a asociarse. Obviamente nosotros mucho ese objetivo lo hemos hablado generalmente con la palabra corporación, ¿sí? Porque ahí también entrarían los sindicatos, por ejemplo, que no forman, fíjense que lo estoy diciendo, no forman parte del Estado en sí mismo, ¿sí? Es decir, una religión en sí misma no forma parte, podría influenciar más o menos, pero no forma parte del Estado. Una empresa en sí misma no forma en sí misma parte del Estado. Después el Estado la puede expropiar y todo lo que nosotros vimos en algunos casos, pero no es propia del Estado. Un sindicato no es parte del Estado. ¿Qué es los sindicatos? Los sindicatos son los trabajadores de una actividad y tiene una corporación que los representa. ¿Sí? En este caso el sindicato de peones de taxi. ¿Sí? Bueno, pero no es parte del Estado. Obviamente se vincula con el Estado, ¿sí? Porque va ahí y con los capitalistas, pero bueno, no es algo que sea del Estado. Por ejemplo, el sindicato de peones de taxi, ¿sí? Entonces, de hecho ahí se ve medio mal, ahí cuando el Estado interviene sobre las corporaciones, ¿sí? Cuando interviene porque sería como como violentar a la sociedad en el sentido autoritario, como decir, bueno, mirá, yo con mis vecinos hice una asociación de astronomía, el Estado no tiene por qué intervenir, es una cuestión de los vecinos que nos gusta la astronomía, o yo hice una iglesia, el Estado no tiene por qué intervenir sobre lo que, digamos, sobre las actividades de esa iglesia. Yo hice un sindicato y bueno, el Estado no tiene por qué intervenir dentro de ese sindicato, es como una organización que en realidad no pertenece al Estado, pertenece a los miembros. Entonces, en el caso del sindicato de peones de taxi, le corresponde a los peones de taxi, no al Estado. ¿Sí? No sé si entiende. Esto es medio pesado el tema, pero es interesante en el punto de que ahí hay como una delgada línea en el cual muchos en línea general estamos de acuerdo en que como respetar como esa divisoria, digamos, porque cuando el Estado comienza a intervenir sobre esas organizaciones es complejo, digamos, como que podría ser antidemocrático, ¿sí? También es verdad que cuando no se hace intervención hay cuestiones complejas, ¿sí? Voy a dar un ejemplo concreto. En el caso de los sindicatos, por ejemplo, dijimos que el sindicato le corresponde como le corresponde a esos trabajadores, ¿sí? El sindicato de comercio a los trabajadores de comercio. Lo mismo puedo decir de una organización de la sociedad civil como la barra corporación como la UIA, Unión Industrial Argentina o Sociedad Rural. ¿A quién le corresponde? Bueno, a los industriales y la SRA a los terratenientes, ¿sí? Como que el Estado no debería intervenir sobre esas organizaciones porque ahí estás como, sí, siendo autoritaria, digamos, por más que te digan lo que te digan, digamos, vos te la tenés que bancar, ¿sí? Eh,
Es verdad que a veces se dan cuestiones complejas, ¿sí? Donde, por ejemplo, ¿qué pasa en algunas organizaciones o corporaciones, ¿sí? Bueno, generalmente hay alguien que tiene autoridades, ¿no? ¿Sí? Esas corporaciones tienen, o corporaciones u organizaciones de la sociedad civil tienen autoridades. Bueno, en muchos casos ahí como que se forma un estatuto. El estatuto sería como, entre recontra comillas, la constitución en lugar de ser la constitución de la nación, es como el reglamento de funcionamiento de esa organización, ¿sí? Que generalmente hasta los clubes tienen ese estatuto, ¿sí? Todos la tienen. Eh, claro, y ahí se permite la reelección indefinida. Entonces, es verdad que ahí hay un tema, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que al frente de ese club o al frente de ese sindicato, ¿sí? Está la misma persona hace 40 años literalmente. Entonces muchos dicen, claro, ahora, cuando se le pregunta, no, che, pero vos estás al frente del sindicato hace 20 años. No, digamos, no hay renovación de gente, no sería democrático también que esté otras personas. Es ilegal. Lo primero hay que decir que es verdad que no es ilegal, porque si el estatuto de esa organización, de la sociedad civil, lo permite, es legal, para arrancar. Segundo, el tipo puede decir, mira, yo me presenté a elección y en el estatuto está permitido, así que yo me presenté hace cada 4 años, me vengo presentando y gano yo. ¿Sí? Entonces ahí también es complejo, ¿sí? Muchos dicen, bueno, pero no puede ser como una organización, yo sé, como el sindicato de comercio, al frente del sindicato de comercio está el mismo tipo hace 20 años. Argentina cambió ya presidente, pasaron un montón de cosas en Argentina y el tipo sigue en el mismo lugar, no corresponde. Bueno, es complejo, el Estado tiene que intervenir, como que el Estado tendrá que ir y quitar a ese tipo que está ahí y dar elecciones. Bueno, muchos dicen, no, porque eso, yo hasta puedo no estar de acuerdo con que el tipo esté 20 años, pero si el estatuto lo permite y el tipo se presenta, justamente es una organización de la sociedad civil en la cual eh, tiene que funcionar de acuerdo a qué, de acuerdo no a como quiere el Estado, tiene que funcionar de acuerdo a como quieren los individuos de esa organización. ¿Sí? Obviamente establecer un límite rígido también es imposible, obviamente, ¿sí? Eh, obviamente, pues, no sé, si uno tiene una iglesia y hace cosas que no tiene que hacer dentro de esa iglesia, obviamente no es que, bueno, los tipos de adentro de la organización quieren, no, hay que ver que obviamente no viole la legislación, ¿sí? Del Estado. Eso desde ya, por más que sea una organización, ¿sí? Lo tiene que respetar. Pero bueno, en la Constitución no hay nada que diga que un tipo no puede estar al frente de una organización durante 20 años. Eso no lo dice la Constitución, ¿sí? No lo prohíbe. Con lo cual, si no lo prohíbe la Constitución, está habilitado, ¿sí? Es verdad que en muchas organizaciones, es verdad que la Constitución no lo prohíbe, es decir, en una organización puede estar alguien dirigiéndola 20 años, puede estar, pero ¿qué hacen muchas organizaciones? Sí, en su estatuto lo establecen. Entonces, si vos querés ser presidente de este club de ferrocarril oeste, querés ser presidente, sabés que tenés 2 mandatos, después te tenés que ir y tenés que respetar el estatuto. ¿Sí? Bueno, eh, la otra definición es la de sistema político, ¿sí? La de sistema político. Eh, ¿Por qué Garabedian vincula el sistema político a una visión más globalizadora? ¿Sí? Bueno, esa es bastante sencilla, se encargan ustedes. ¿Sí? De acuerdo al texto podemos afirmar que la relación entre Estado y sociedad civil, es estática. ¿Verdadera o falsa? Justificar. Ahí les pido que justifiquen entre Estado y sociedad civil, ¿sí? Fíjense el cuadro que está en el texto, eso me interesa, y es como que yo le estoy preguntando, bueno, el área que corresponde al Estado y el área que les corresponde a la sociedad civil. Estática sería como que, bueno, como que es bien delimitado. Como que sería hasta acá el Estado y acá está el límite y a partir de acá la sociedad civil. Eso estático, lo que estoy diciendo estático es como que hay una línea que está ahí y se mantiene. O tiene otras características. ¿Sí? Fíjense ustedes ahí. Y por último, en relación al régimen político, ¿sí? El régimen político tiene 3 componentes.
1, 2, el 3 lo nombro y lo explico, ¿sí? Que tiene que ver con la forma de gobierno, ¿sí? Primera aclaración. Yo esto sí lo explico así como está acá en el texto porque está en el texto, ¿sí? No, yo ya he explicado, en realidad, de acuerdo a la Constitución, la forma de gobierno es representativa, republicana y federal, ¿sí? Vamos a hacer como un paréntesis en esa explicación, y en realidad vamos a hacer como un paréntesis dentro de esa explicación, y lo adopto tal cual lo dice acá el texto. Acá cuando el texto habla de forma de gobierno, eh, tiene como una leve diferencia, ¿sí? Pero como estamos trabajando el texto Carabián, lo seguimos de esa manera. Forma de gobierno, estamos hablando de gobiernos republicanos, ¿sí? Este concepto ya supone la idea de gobierno republicano, es decir, donde yo tengo división de poderes, ¿sí? Donde yo tengo la división de poderes, ¿sí? No lo puedo pensar en relación a monarquía absoluta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí me interesa explicar estas dos formas de gobierno, ¿sí? La cual, dentro de formas de gobierno republicanas, es decir, dentro de formas de gobierno donde yo tengo división de poderes, y dentro de formas de gobierno donde yo tengo no solo división de poderes, ¿sí? Sino además donde tengo soberanía popular, ¿sí? Soberanía popular y división de poderes, como que todo esto me está... Ahí, ¿sí? Me está hablando como enfoquemos a esas formas de gobierno, ¿sí? Descarto entonces la monarquía absoluta, la tiranía, bueno, la descarto porque no me está hablando ahí de eso, ¿sí? Dice, bueno, ahí yo dentro de ese marco de soberanía popular y división de poderes tengo generalmente dos alternativas, gobiernos de tipo presidencialistas o parlamentarios. Repito que en los dos tenemos, ya sea en este o en este, vamos a tener esto. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que primera definición elemental. Digamos que en el presidencialismo yo tengo división de poderes, pero hay como una mayor acumulación de poder en el presidente. Que repito, no es para nada es una dictadura. Ojo, no digan esa burrada porque yo acá estoy aclarando que es republicano, ¿sí? Hay división de poderes. Pero digamos, dentro de los tres, el presidente tiene mayor acumulación de poder por constitución. Por eso también digo que es constitucional. La propia constitución le da a ese presidente mayor poder. ¿En qué veo el mayor poder? En que tiene mayor cantidad de atribuciones. ¿Sí? Generalmente en este régimen presidencialista de gobierno, ¿sí? Entonces el presidente reúne el poder, ¿sí? Por ejemplo, en mayor medida que el legislativo. Fíjense que no lo digo que lo acumula todo, sino que en mayor medida que el legislativo. Y el presidente en una persona es jefe de Estado y jefe de gobierno, es decir, conduce el Estado argentino y conduce el gobierno. ¿Sí? Bien. Por otro lado, otros países, ¿sí? Este es el que más nos suena porque es el que tenemos nosotros y el que tiene Estados Unidos, bueno, pero en realidad en muchos países no es así, ¿sí? Es decir, hay soberanía popular, hay división de poderes, pero adoptan un régimen parlamentario, en el cual, ¿sí? Ahí voy para el otro lado de la balanza, ¿sí? Digamos que el mayor poder se establece en el Parlamento, ¿sí? Entonces, en ese régimen parlamentario, ¿sí? Es el que designa al Poder Ejecutivo. Fíjense que en este es directo, nosotros elegimos a los legisladores y elegimos al Poder Ejecutivo. Acá no. Es la población elige al Poder Legislativo, ¿sí? Con elecciones o tal cual nosotros, ¿sí?
pero van a ser los miembros de ese poder legislativo el que elijan al poder ejecutivo. Fíjense la fuerza que tiene ahí el Parlamento que elige al poder ejecutivo. ¿Y dónde veo la fuerza? ¿Sí? Y ese poder ejecutivo, elegido por el Parlamento, es el que conduce el gobierno. Obviamente no es que el parlamentario, generalmente hay un, por eso hablo de división de poderes, hay un ejecutivo, como acá hay un legislativo, acá hay un ejecutivo. Pero ¿dónde veo la fuerza del primero en que lo elige el Parlamento? Y segundo, la otra cuestión muy importante es que no solo que lo elige el Parlamento, sino que lo puede destituir. Destituir por cuestiones políticas, ¿eh? Si lo puede destituir, lo puede quitar del cargo. ¿Sí? Obviamente que si hay un presidente que es, yo qué sé, es evidente y claro que es corrupto, o un presidente que está violando la Constitución abiertamente, acá también el Poder Legislativo lo puede quitar. Pero ahí ya es una cuestión más, si se quiere, más penal, ¿se entiende? O de inconstitucionalidad, digamos. El tipo de hacer algo muy desubicado constitucionalmente, o abiertamente es evidente que este es un corrupto, ¿sí? Probado, bueno, obviamente el Poder Legislativo, no, esperemos 4 años, no. El Poder Legislativo lo puede desplazar. Lo cual esto también se hace acá, en el Parlamento, porque en realidad eso se hace en cualquier parte del mundo con división de poderes. Pero ¿cuál es la diferencia del parlamentarismo? Que yo lo puedo quitar por cuestiones políticas. Es decir, capaz el tipo es re honesto y el tipo no roba nada y aplica su política económica y lo eligió el Parlamento, entonces el tipo hace su política económica, pero después el Parlamento dice, no, esto no va, chau. Entonces se juntan los legisladores y lo pueden desplazar. No es que se espera que termine el mandato. Y capaz el tipo es re honesto. Entonces, que eso acá sí que no se puede. Acá el poder legislativo no puede desplazar al presidente porque no está de acuerdo con las políticas que aplica. ¿Sí? Lo cual acá sí se puede. Fíjense ahí el poder cómo está en el Parlamento. ¿Sí? Y elige entonces al poder ejecutivo que va a ocupar el gobierno. ¿Sí? Si bien entonces se establece, en algunos países se establece una duración de mandato, está como muy, y es muy común, es como que, bueno, este tipo no va, se levanta, de hecho muchos en los países pasa como que se desplaza al presidente, sí, a veces se llama presidente o primer ministro, se llama en otros países, ¿sí? El poder legislativo desplaza al presidente o al primer ministro y el país es como todo normal, ¿se entiende? No es como, imagínense acá que renuncia el presidente, entonces todo un quilombo y que no sé, y qué va a pasar, y el dólar, y allá es como que la clave, como pasa por el Parlamento, digamos, no, obviamente no está bueno, pero tampoco es tan dramático que el Parlamento desplace al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Que, como dijimos, sale del Parlamento, lo elige el Parlamento. Obviamente, ¿dónde interviene la población? Por eso digo que hay soberanía popular. Interviene eligiendo el Parlamento. Ejemplo, ¿sí? Yo tengo el partido. Bueno, vamos a un caso real, ¿sí? Yo tengo. Ay, no tengo. Bueno, debería poder borrar, ¿no? Bien, vamos a un caso concreto, ¿sí? Alemania, por ejemplo, ¿sí? Digan dos cosas y ahí terminamos, ¿sí? Eh, Ejemplo, ¿sí? Vamos al caso de Alemania, ¿sí? Y yo tengo ahí tengo sobre todo dos grandes partidos, que es la socialdemocracia alemana, que es un partido de izquierda alemán, ¿sí? Eh, Digo bien de izquierda moderada, ¿sí? No es comunista. El partido, y después hay como una alianza de partido, que sería como un partido más, el partido conservador alemán, ¿sí? En realidad se llama el partido, sí, en realidad se llama la democracia cristiana, ¿sí? Que de hecho es el partido que viene gobernando hace banda en Alemania, ¿sí? La democracia cristiana, y hay otro partido que son los verdes, ¿sí? Que son más de onda ecologista, ¿sí? Entonces, ahí esto no se entiende nada, póngale onda, democracia cristiana. Entonces,
Los alemanes a qué eligen, en realidad el Parlamento. Obviamente hay más partidos, yo pongo tres porque son los tres que conozco, ¿sí? Seguramente debe haber más. O sea, la población elige al Parlamento. Bien, pongamos que, no sé el número de legisladores, pero pongamos que son 100, ¿sí? Bueno, si la democracia cristiana sacó 60 legisladores, la gente votó de los 100 a 60 de la democracia cristiana, a 30 de la socialdemocracia, ¿sí? 6, 7, 8, 9 y a 10 de los verdes, obviamente el primer ministro va a salir de acá, ¿sí? Porque esos 60 ahí tienen mayoría, ¿sí? No van a votar a como primer ministro un presidente de los verdes, ¿se entiende? O del otro partido, va a salir de acá, ¿sí? Puede suceder que no haya mayoría, ¿sí? Porque de los 100 legisladores que hay que votar, pongamos que salió 30, 30, son 60, 90 y otro partido sacó 10. Y fíjense que acá ninguno tiene mayoría, ¿sí? Entonces se hizo la votación legislativa y este partido 30, este partido sacó 30, 30 es decir, como 30 legisladores, ¿sí? 30 legisladores acá, salieron 30 legisladores acá, 30 legisladores acá, y otro partido X, un cuarto partido sacó 10. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí generalmente se negocia políticamente, ¿sí? Entonces, capaz se junta, no sé, la democracia cristiana, que tenía 30, con los verdes, que tenía otros 30, y de ahí sale el primer ministro, ¿sí? Obviamente ahí hay negociación política, ¿sí? Entonces, mirá, vos podés decir, bueno, el primer ministro es de la democracia cristiana, pero el Ministerio de Economía, que es muy importante, es de los verdes, ¿sí? Y el Ministerio de Educación es de la democracia cristiana, pero política exterior es de los verdes, como comenzás como a negociar políticamente, ¿sí? Pero fíjense que ahí se establece todo el poder ejecutivo, ¿sí? Entonces, la población vota a los legisladores, que a su vez votan el poder ejecutivo. Entonces, el poder ejecutivo en realidad ahí sería como un representante, está vinculado, digamos, emerge del parlamentario, ¿sí? Pero es el que dirige el gobierno. Además, ¿sí? En muchos otros países, ¿sí? Estos regímenes también permiten como una separación, ¿sí? Porque es, por un lado, el jefe de gobierno, ¿sí? El jefe de gobierno, ¿sí? O el primer, que en muchos países se llama, de hecho en Alemania se llama canciller. En otros países el ejecutivo se llama primer ministro. En otros países se llama presidente, ¿sí? Pero ese dirige el gobierno. Y además, en muchos otros países, que no serían los regímenes presidencialistas, pues no lo tienen así, hay otra persona que se ocupa del Estado, es el jefe de Estado. Por un lado tienen al jefe de Estado y por otro lado el jefe de gobierno, ¿sí? El jefe de gobierno sale de acá, en todo lo que yo expliqué antes, ¿sí? Y es el que dirige el gobierno, bueno, digamos, el que establece la política económica, educativa, política exterior, siempre el Parlamento lo está mirando, por lo que dijimos antes, ¿sí? Pues si mira, vos gobernás 4 años, pero si a los 2 años, puede ser que a los 2 años los parlamentarios lo quiten, ¿sí? Es raro, pero no es imposible que pase, ¿sí? Eh, pero además hay otra figura que es el jefe de Estado, que ahí es donde entra a veces, en algunos países, la monarquía. El monarca en muchos países europeos es el jefe de Estado. El monarca no gobierna, de hecho, uno no escucha noticias de monarcas gobernando, ¿sí? Saben que están ahí, ¿sí? No gobiernan, en realidad, el que gobierna es el jefe de gobierno. Pero hay como una figura que está como por encima, que es, en algunos países lo ocupa el monarca, ¿sí? En España, por ejemplo, y en otros países lo ocupa un civil, porque no tiene monarquía, ¿sí? Generalmente son cargos más largos, ¿sí? En el caso de la monarquía dura de por vida, digamos, y en otros países son cargos políticos que duran más años, pero tiene la función de representar al Estado. No ejerce el gobierno, y de hecho tratan, en el caso de que sea un civil o un monarca, no hablan sobre política, no se meten en política, obviamente tienen sus opiniones, pero no se meten, y en algunos países
cuando es un civil, es de un, digamos, no viene un plato volador, ¿se entiende? Es de un partido político, pero es una persona que vos no la vas a ver en televisión, no va a dar declaraciones. De hecho, se busca elegir a propósito una figura así como muy... que se pueda mantener al margen de la cuestión del gobierno. Tampoco bajo ningún concepto le va a decir al presidente por televisión, no, vos tenés que hacer tal cosa. No. ¿Para qué está el jefe de Estado? Es como algo muy, es como que está por encima del jefe de gobierno y es muy importante. Entonces, justamente, por ejemplo, si el parlamento desplaza al presidente, ¿sí? Momentáneamente ahí el poder le va a ir al jefe de Estado, ¿sí? Y el jefe de Estado va a decir, ¿sí? Bueno, se ocupan además de estas cosas, ¿eh? Bueno, quiero que el Parlamento elija un nuevo jefe de gobierno, ¿sí? Esa es su misión, ¿sí? Retiene ahí el poder y otra vez convoca al Parlamento para que elija al jefe, digamos, para que después el Parlamento elija al jefe del Ejecutivo, ¿sí? Por eso muchos dicen, tiene una figura decorativa. En algunos casos sí, otras es como una figura, si se quiere, como más centrada, digamos, como que busca, porque lo que él busca no es representar a un gobierno, para eso está el jefe de gobierno, él busca representar al Estado español, por ejemplo, o al Estado italiano. Entonces, el representante del Estado italiano no puede, del Estado, no puede andar diciendo, es más, se ve mal que diga, por más que yo haya sido un partido y el presidente del otro, se ve muy mal que el presidente diga, ¿sí? El presidente o el primer, sí, no, generalmente ahí es presidente, ¿sí? El presidente o el monarca diga, tal poder ejecutivo no me gusta, no funciona así, ¿sí? Porque no es su tarea, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá en este caso de 30, 30, 30, 10, ¿qué hace el jefe de Estado? El jefe de Estado dice, bueno, el país está sin poder ejecutivo, porque recién se votó, bueno, inicien las negociaciones las fuerzas políticas. Eso dice. Entonces ahí los partidos políticos se ponen a negociar, ¿sí? Este habla con este habla con este, como que negocian entre todos los partidos y el que logra la mayoría, ¿sí? Va al jefe de Estado y dice, logramos la mayoría, listo, voten. Entonces van todos al Poder Legislativo y votan, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, que no se pongan de acuerdo, porque esto que nosotros decimos, entonces no hay mayoría acá, porque los partidos no se logran poner de acuerdo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Primero, ¿sí? Lo que pasa es que, porque yo necesito 60 votos, ¿sí? Si es mayoría amplia, ¿sí? Necesito 60 votos. Entonces los partidos empiezan a negociar y no se ponen de acuerdo, porque ponele, el Poder Ejecutivo dice, lo quiero poner yo, y el otro también dice, lo quiero poner yo. Entonces no hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo, ¿sí? Como dice, no, yo no quiero el Ministerio de Economía, yo lo que quiero es el Poder Ejecutivo. Y el otro partido obviamente lo mismo. Entonces, no hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo. Entonces, primero, dos cosas. ¿Por qué es importante el jefe de Estado? Porque en el interín, ¿quién ocupa el Ejecutivo? Entonces ahí va a manos del jefe de Estado. Pero es momentáneo. Lo muy importante que hace ahí el poder del jefe de Estado es, que tiene la facultad para hacerlo, es disolver el Parlamento. Lo disuelve. ¿Y qué hace ahí? Convoca otra vez a elecciones de poder legislativo, ¿sí? Para ver si la propia población desempata ahí la elección. Entonces, hubo elecciones, por eso capaz en un mes puede haber dos elecciones legislativas, o en 3 meses, ¿sí? Generalmente un poquito más, pero en 3 meses puede haber dos elecciones legislativas, ¿sí? Esto pasa mucho porque los partidos no se ponen de acuerdo, entonces, ¿qué hace el jefe de Estado? El jefe de Estado disuelve el poder legislativo. Entonces, ¿qué hace? Dice, disuelve el poder legislativo y convoca otra vez a elecciones legislativas, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si la gente votando desempata esto. Y, por ejemplo, se va, digamos, la gente, esto fue la primera votación, 30, 30, 30, 10, se volvió a votar y la gente eligió de esta manera. Entonces ahí ya la propia población decidió, ¿sí? Por eso digo que hay soberanía popular, ¿sí? La población ahí volvió a votar a los 2 meses y votó otra vez, estaban los 4 partidos y votó así. Al cuarto partido no le dio ningún voto, a la socialdemocracia le dio 30, a la democracia cristiana 60 y al verde 10. Entonces obviamente ahí el Poder Ejecutivo va a salir de acá, ¿sí? Entonces, eso en relación a la forma de gobierno.
termino diciendo que hay una ejemplificación histórica. Fíjense ustedes que al final del texto, obviamente de este subtítulo, ejemplifica históricamente lo que es sociedad civil, sistema político y régimen político. Y dice, bueno, utilicemos este concepto de sociedad civil, sistema político y al caso argentino, que ustedes ya en sexto deberían entender los ejemplos que está dando, ¿sí? Bueno, ¿en qué momento hubo un sistema político en Argentina? ¿Cuándo cambió el sistema político en Argentina? ¿En qué momento se cambió el régimen político en Argentina? Etcétera, ¿sí? Estudien por favor los ejemplos que ahí les pongo. Bien, bueno, espero que se encuentren bien. Les mando un saludo grande.